Muy buenos días. Continuamos con el ciclo de palabras del Bicentenario y con la presentación de nuestros invitados. En esta ocasión tenemos la distinguida presencia de la historiadora Claudia Rosas Lauro. Ella es una reconocida académica intelectual que está vinculada a la docencia y a la investigación. Claudia Rosas es doctora en Historia por la Universidad de Florencia, Italia, y licenciada y magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesora principal del Departamento de Humanidades. Es directora de maestría en Historia y forma parte del comité directivo del doctorado en Historia en esa misma entidad académica. Es también miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú y presidenta de la Sociedad Bolivariana del Perú. Los últimos volúmenes editados por Claudia Rosas el año 2021 han sido Rostros de la Independencia, el nacimiento del Perú desde la vida de sus protagonistas, Mujeres de armas tomar, la participación femenina en las guerras del Perú, y con Nelson Pereira, Estado, Memoria y Sociedad en Ayacucho, Cusco y Lima. Finalmente es autora de la publicación La lucha por la libertad, rebelión, Guerra e Independencia en el Perú, 1780-1826. Damos pues entonces la bienvenida a Claudia Rosas, quien en el marco del ciclo Palabras del Bicentenario reflexionará sobre el término nación. La palabra o concepto elegido es nación, un concepto complejo que está vinculado con muchos otros términos o palabras como identidad, por ejemplo. En su conferencia sobre qué es la nación, dada el 11 de marzo de 1882 en la Sorbona, Ernest Renan afirmaba que una nación es una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho en el pasado y de aquellos que se está dispuesto a volver a hacer en el futuro. Es decir, supone un pasado y sin embargo se resume en el presente en un hecho tangible, el consentimiento, el deseo claramente expresado de las personas de seguir viviendo juntos. La existencia de una nación, en consecuencia, es un plebiscito cotidiano, como decía Renan. Eran las últimas décadas del siglo XIX y era el periodo de la formación de los estados-naciones en Europa y en el mundo. Y justamente el nacionalismo fue una bandera enarbolada por estos estados-naciones para legitimarse. Después de esta definición que podemos decir que es espiritual, han surgido muchas ideas en torno a lo que es la nación. Por un lado, la nación entendida como un plebiscito colectivo de todos los días es lo que me inspira esta reflexión que hace Renan. Y por otra parte, el hecho de que ésta supone un pasado, digamos, colectivo y un presente. Es decir, la apelación al papel del tiempo histórico en la formación de lo que es la nación. Sobre estas dos ideas fuerza quisiera reflexionar. Si pensamos que la nación implica una solidaridad y una comunidad entre las personas, es decir, entre todos nosotros, esto debería llevar a un reconocimiento de todos los grupos, de todas las personas, no solo en el presente, obvio, sino también en el pasado. Sin embargo, esto no necesariamente ha sido así, porque durante el siglo XIX los Estados-nación para legitimarse apelaron a un discurso histórico donde se planteaba una homogeneidad de esta nación, es decir, una suerte de igualdad de todos los que constituían esto que es la nación.
Esta visión histórica la heredamos en el siglo XX, pero actualmente ya no es convincente para las personas. Es decir, esta historia nacional hundía sus raíces en el pasado y legitimaba el presente del Estado-Nación con una perspectiva de futuro. Pero, como les decía, es una idea de homogeneidad, ¿no? Sin embargo, esta narrativa se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque en ella desfilaban los grandes hombres, las instituciones importantes, pero no el hombre y la mujer común y corriente y de a pie. Y esto mostraba que había fisuras, olvidos, contradicciones. En esta narrativa histórica no estaban presentes las mujeres, las regiones del país, en especial la Amazonía. ¿Y dónde estaban los afrodescendientes? ¿Y dónde estaba la población indígena o los sectores populares? Entonces, estos grupos se hallaban o ausentes y cuando aparecían, muchas veces aparecían estereotipados o su participación estaba olvidada, minimizada, incluso borrada. Es por esto que habría que rescatar la participación de estos grupos y de estos sectores en la forja de nuestro país. Estas dimensiones de la historia y estos actores sociales terminaban siendo entonces opacadas por los acontecimientos políticos, militares, los grandes personajes de la historia, y esto ya no convencía y ya no convence actualmente a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque en el siglo XX y sobre todo a fines del XX, somos cada vez más conscientes de la riqueza de nuestro país, de la diversidad cultural, lingüística, étnica y regional. Entonces había que construir una nueva narrativa. Entonces, la idea es que el desafío actual es construir una historia inclusiva, donde estos grupos se vean representados y reflejados. Ese es el desafío importante, ¿no? Y si bien la investigación histórica avanzó mucho en las últimas décadas en el estudio de estos sujetos históricos, esto no se plasmó en la difusión al resto de la sociedad y la población. Y ahí viene el problema. En ese sentido, por ejemplo, en el discurso que comúnmente se difunde, las regiones están subsumidas por la capital o la visión de un país homogéneo. Si nos ponemos a pensar en la fecha elegida como emblemática de nuestro bicentenario, el 28 de julio de 1821, cuando San Martín proclama la independencia, este hecho se dio en Lima. Sin embargo, las diversas regiones del Perú también participaron en el proceso. Y entonces la última batalla que se libra para lograr la independencia fue en las Pampas de Ayacucho en 1824. Pero no solamente las regiones en general, la Amazonía en particular, ¿cómo aparece representada? Como un lugar lleno de riquezas, pero como si no tuviera habitantes, un lugar exótico que se debe conquistar, que se debe colonizar, como un espacio vacío. Y entonces esas visiones que tenemos sobre un territorio que es casi el 60 o más % del territorio nacional, termina provocando una división entre lo que es el resto del país. Y entonces debe ser reivindicada y debe ser conocida y estudiada. Ya no es el Dorado o el país de la canela de los mitos de la época colonial,
de la conquista o el territorio por colonizar de la época republicana, sino es un territorio vasto, rico, con una diversidad étnica, lingüística y en diversos recursos. No es solamente el lugar para explotar el caucho, como ocurrió. No solo los espacios, sino también los sujetos históricos se ven desde este prisma. Es el caso de las mujeres en la historia. ¿Cómo aparecen? Claro, tenemos mujeres emblemáticas. En la época colonial, la Santa Rosa de Lima, o la mujer amante del virrey Amat, la Perricholi, ¿no? Micaela Villegas. Pero también está la viajera Flora Tristán o las escritoras Clorinda Mato de Turner o Mercedes Cabello de Carbonera. Sin embargo, su rol muchas veces fue opacado por la presencia de los esposos o de los amantes y muchas veces su papel no ha sido reivindicado totalmente. Entonces no refleja la participación de todas aquellas mujeres que han construido la nación, como aquellas que se movilizaban con las tropas durante no solo las guerras de independencia, sino en las guerras caudillistas del siglo XIX y hasta la guerra con Chile, cuando Antonia Moreno de Cáceres era la llamada Gran Rabona o Mamá Grande, porque llevaba incluso a sus hijas al campo de batalla para apoyar la resistencia de la campaña de la Breña. Incluso el sufragio femenino muchas veces se ve como una dádiva del presidente Manuel Odría y no como un derecho que obtuvieron las propias mujeres que se preocuparon por difundir la educación femenina, por luchar por los derechos de otras mujeres, no solo de ellas. En cuanto a la población afrodescendiente, ahí tenemos otro grupo muy importante de la población, pero cuya presencia en la historia aparece como la población esclava de la época colonial o como que solamente el presidente Ramón Castilla les dio la libertad en 1854 por su humanitarismo o por ser liberal, cuando en realidad esta población también construyó la nación y lucharon ellos mismos por su propia libertad, apelando a diversas estrategias, las rebeliones esclavas, las huidas, la obtención de sus cartas de libertad, la participación en los ejércitos de la independencia y de las luchas del siglo XIX para poder lograr esa libertad. Entonces ahí tenemos todo otro grupo. Ni qué decir de la población indígena. Los indígenas, la mayor población del Perú en este periodo, no solo de 200 años, sino durante el periodo virreinal, fue una población que está presente no solo porque tuvo las cargas de la mita, el tributo, sino porque tuvo una participación muy importante defendiendo las tradiciones culturales, participando en movimientos de la independencia, incluso el primero en 1780 liderado por Túpac Amaru II, que movilizó a gran parte de la población indígena en el sur andino. Si bien el análisis de estas imágenes y representaciones que yo he mencionado rápidamente como pinceladas reviste una mayor complejidad y un mayor estudio, creo que lo que les he dicho refleja la distancia entre la investigación histórica y los contenidos difundidos a la población en general en nuestro país, que muchas veces reproducen estereotipos, prejuicios, silencios de la historia
Y lo importante es que estos grupos deben verse reflejados tanto en el presente como en el pasado. Y el problema es que cómo miremos el pasado, si no es como una historia común de todos los peruanos, a la vez heterogénea y democrática, eso va a incidir en cómo miramos también el presente, excluyéndonos. Entonces, esto va a incidir en nuestras propias acciones y en las políticas que adopte el Estado. El Bicentenario es una ocasión propicia para hacer no solo un balance de la independencia, sino de los 200 años de nuestra vida republicana, de la construcción de lo que es el Perú. Por eso es importante mirar cómo nosotros contamos nuestra propia historia como nación a las nuevas generaciones y si realmente ellas se ven reflejadas en esta narrativa histórica. En ese sentido, es un desafío construir una historia inclusiva. Si en ella nos vemos reflejados y nos sentimos representados a nivel colectivo, eso puede hacer viable la voluntad de querer seguir viviendo juntos, de formar parte de la nación peruana. Ese deseo claramente expresado de seguir viviendo juntos, de lo cual hablaba Renan. Muchas gracias.